Vamos a iniciar la unidad temática número 5, que se refiere a las reacciones antiacadémicas. En este sentido vamos a iniciar ahora el Art Nouveau en Europa y todo lo que tiene que ver con esta unidad, con el desarrollo de esta unidad, pueden sintetizarse en los siguientes títulos: los posicionamientos teóricos de Boehringer y la teoría de Leifilum y de la abstracción, el Art Nouveau y sus vertientes europeas, Art Nouveau en Bélgica y en Francia, modernismo catalán, secesión vienesa, Jugendstil, Escuela de Glasgow, Floreal italiano, obras y autores paradigmáticos. Vamos a empezar, como siempre, por el contexto. En principio, uno de los antecedentes más importantes que tenemos aquí son las consecuencias de la Revolución Industrial, entendiendo por la Segunda Revolución Industrial como la más importante y la más influyente en esta época, o sea, hacia 1850. Esto genera problemas sociales, económicos, éticos y estéticos. En cuanto a los problemas sociales, como habíamos visto también durante el eclecticismo, y de hecho se inicia en esa época, esto va a llevar a la aparición de las teorías socioeconómicas de Marx y de Engels, a la aparición de lo que se llamó los socialistas utópicos, en otro orden de cosas en relación al higienismo, es decir, a la importancia que se le empieza a dar a la salud y a la renovación urbana en general y al saneamiento urbano de las ciudades antes medievales, aparece el Plan Haussmann en París. En cuanto a las teorías estéticas, que eran otras de las renovaciones que son propias de la época, estas renovaciones van a tener una fuerte implicancia o impronta ética. Es decir, hay una serie de cuestiones que se debaten a partir de la revolución industrial y sobre todo de las consecuencias, en muchos casos beneficiosas, pero también perniciosas de la revolución industrial, entendiendo por perniciosas, por ejemplo, el reemplazo de la mano de obra o el trabajo excesivo en algunos casos de la mano de obra para pilotear las máquinas, en la que trabajo en el que estaban siempre implicados no solamente los hombres, sino también las mujeres y los niños, con horarios que no tenían descanso. Entonces, todas estas cuestiones hacen que se debatan en el terreno de las teorías en general industriales, de producción, sociales, pero también con implicancias estéticas, el rol de la máquina, el rol del artesanado, es decir, qué va a corresponder a la máquina y hasta dónde puede incursionar esta nueva aparición de la máquina, en qué va a quedar el artesanado, es decir, a qué le compete al artesanado, si va a ser dejado de lado absolutamente, si se va a ocupar de determinadas actividades. Otras cuestiones mucho más relacionadas con lo estético, van a haber una serie de autores que se van a ocupar de ellas, como por ejemplo Ruskin, Morris, el propio Viollet-le-Duc, que lo hemos visto nosotros también en el final de lo que denominamos eclecticismo y las preocupaciones estéticas del eclecticismo, en la aparición también durante el romanticismo, durante fines del romanticismo, de un grupo importante de intelectuales denominados los intelectuales del art and craft, es decir, de las artes y los oficios, que ya habían sentado las bases de estas discusiones. Bueno, en este sentido entonces, en cuanto a lo estético, se sigue discutiendo sobre la relación que va a existir entre la forma y la materia, entre la forma y la estructura, e incluso cuál va a ser la relación del nuevo arte y de la nueva arquitectura con el pasado. Es decir, hay que entender que ya desde, digamos, finales del eclecticismo, hay una serie de preocupaciones que no se conforman con los resultados estéticos, digamos, del eclecticismo, y se dan cuenta de que hay una serie de problemas nuevos referidos a los nuevos materiales, a las nuevas tecnologías, que con el eclecticismo no se han dado respuesta. Es decir, porque el eclecticismo finalmente vuelve a tomar soluciones historicistas.
Y en este sentido es que se plantea la necesidad de un arte nuevo. Como antecedentes tenemos, en cuanto al eclecticismo, que es lo inmediatamente anterior, y en cuanto a la sociedad, la aparición de una burguesía cada vez más fuerte, justamente a partir de las consecuencias de la revolución industrial, es decir, hay una serie de capitalistas que son los dueños de los emprendimientos industriales, que evidentemente se hacen cada vez más fuertes y que no tienen representación estética, entendiendo que la representación, por ejemplo, de las élites hasta ese momento eran, sin lugar a duda, el eclecticismo. Inglaterra es quizás el país más castigado por las consecuencias de la revolución industrial, muchas de las cuales ya hemos mencionado antes, y sobre todo las consecuencias perniciosas, como decíamos hoy, de la revolución industrial. Justamente en Inglaterra se da la Exposición de Londres de 1851, que ustedes también supieron de ella al hablar de el Crystal Palace, digamos, la innovación producida por Paxton, este gran edificio de hierro y cristal, ¿no es cierto?, que aparece en lo que denominamos nosotros arquitectura del hierro. Y en esa exposición, a los ojos de los intelectuales y de los contemporáneos, la evaluación de lo expuesto es realmente alarmante, en el sentido, sobre todo, de la decadencia y la desmoralización de las artes aplicadas. Los objetos que allí están producidos por la industria que se exponen allí, son en realidad abandonados al comercio y en general imitan los objetos artesanales, digamos, con esta idea del art and craft de que lo artesanal debía ser o era considerado moralmente superior. Pero en definitiva la máquina lo que hace es, hasta ese momento, copiar estos objetos y mal copiar estos objetos artesanales. Esta imitación entonces lleva a plantearse las consecuencias de esta cuestión como problemas muy serios en relación a la forma materia o a la forma y los modos de producción. Es decir, cuando hay una mímesis de un objeto artesanal hecho por la industria, evidentemente hay un falseamiento y por lo tanto la materia no está tratada con el modo o con la forma que debiera en función de la naturaleza del material. Y lo mismo sucede con el modo de producción. Como mencionábamos hoy y también como antecedentes de este arte nuevo, pero por supuesto situados años anteriores, como decíamos, en las posiciones, por ejemplo, del Art and Craft, y en particular de Ruskin, que desde la teoría nos propone algunas realmente novedades a nivel teórico. Por ejemplo, que no debe existir falsedad entre forma y materia, que esto lo mencionábamos hoy, que cada materia debe trabajarse conforme a su naturaleza, la naturaleza propia del material. En este sentido, vuelve su mirada a la arquitectura gótica, entendiendo que en la arquitectura gótica no hay falseamiento y que la piedra se expresa como tal, donde la piedra es a la vez un elemento resistente y un elemento decorativo. Valora también por esto el trabajo artesanal y la imperfección del artesanado. Reivindica la honestidad de la arquitectura, justamente en el sentido de la sinceridad de los materiales, que es uno de los temas importantes para Ruskin. Va contra los adornos falsos hechos a máquina como si fuesen a mano. Es decir, hay elementos que acá un poco los ilustramos. El hierro puede ser trabajado a forja o puede ser trabajado a fundición, pero hay adornos que aparecen justamente como producto del material y del trabajo con una determinada técnica, y de allí su forma. Mientras que hay otras formas que surgen falsamente, es decir, falseando el modo en que estos elementos se producen. Todas estas cuestiones están vertidas en sus tratados, como Las 7 lámparas de la arquitectura y Las piedras de Venecia, que son los libros más importantes de Ruskin. Siempre como antecedentes, ¿no es cierto?, porque ustedes se podrán dar cuenta que nos estamos remitiendo a mediados del 19, por lo menos, con todas estas cuestiones, pero que son muy importantes a la hora de evaluar la respuesta que da el Art Nouveau. También tenemos, por ejemplo, la posición de Morris.
que, como todo empresario, ustedes saben que Morris trabaja con Raskin, pero así como Raskin es un teórico, Morris está más cercano a la práctica y de hecho tiene una compañía que se dedica a comercializar ciertos elementos surgidos de la industria. Para él no existe distinción entre arte y utilidad, porque ambas nociones deben estar unidas, a su entender, en el hombre que trabaja. La máquina no debe ser rechazada siempre que la domine el espíritu humano, por lo tanto, por eso es que él produce elementos a máquinas o en forma seriada, digamos, pero que tienen un referente, digamos, artesanal. Y de hecho construye una casa, la construye en realidad Philip Webb, también del grupo del Art and Craft, en la que se plasman esos propios ideales artísticos, que es la Red House, donde incluso expone una serie de utensilios y demás que son nacidos de estos principios. Funda un taller de artes decorativas que produce tapices, tejidos, papeles, pintados, muebles y vidrios, todos los cuales son justamente expuestos en la Red House. Otros de los referentes, y también desde los antecedentes, como habíamos dicho hoy, es por ejemplo la postura de Viollet-le-Duc en la recuperación estructuralista del gótico. Viollet-le-Duc entiende que el gótico, como lo decían también en general todos los partícipes del Art and Craft, es un estilo sincero, en el sentido de que lo estructural es al mismo tiempo es la piedra, es decir, es el material con el que se construye el propio edificio, y la propia estructura se convierte en decoración, es decir, está todo a la vista y hay coincidencia absoluta entre materia y forma. Viollet-le-Duc tiene un libro, uno de los más importantes, que se llama Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa, surgido hacia 1854, donde se vuelve la arquitectura gótica, justamente por ser también una arquitectura nacional, digamos, francesa. Valora su lógica estructural, ya que puede adaptarse a los nuevos tiempos, entiende de que es una arquitectura flexible en cierto sentido. Traduce la arquitectura gótica a esquemas en general, sobre todo estructurales, y acepta la incorporación de los medios modernos a esas estructuras. Traduce la lógica de la arquitectura gótica a un razonamiento abstracto, por eso es esquemático, y realiza una especie de análisis científico de la antigüedad, es decir, tratando de entender cómo las catedrales góticas trabajaban estructuralmente, por ejemplo, y de allí sus esquemas. Incluso propone en esos esquemas el reemplazo de las estructuras góticas normalmente hechas en piedra por elementos que, gracias a la industria, ahora son elementos metálicos, o sea, trabajados con hierro. Por ejemplo, acá tenemos la idea, ya como proyecto, digamos, y casi como un proyecto utópico, del reemplazo de una serie de nervios estructurales de piedra en esta especie de gran galería, digamos, que encontramos en la imagen superior derecha, por una especie de brazos metálicos que van a parar a un punto, ¿no? Como si fuesen una especie de pivot, como si fuesen una especie de grandes mecanos, donde lo estructural propio del gótico, que era hecho en piedra, ahora se realiza en metal. También como antecedente en cuanto a las teorías que dan lugar finalmente o que van a dar lugar finalmente al arte nuevo, está el positivismo de Semper. Semper es un autor que trabaja en un libro muy importante que se llama Los cuatro elementos de la arquitectura, también de 1851, donde básicamente se evidencia su preocupación por la epidermis o por la piel, digamos, o el revestimiento en el caso de la arquitectura. Ese revestimiento él lo asemeja a los tejidos. En un tejido, dice él, por ejemplo, la estructura y la decoración se producen al mismo tiempo. Es decir, cuando tenemos trama y urdimbre, por ejemplo, en un tejido de mimbre o en un tejido de fibra, siempre ese tejido va a ser a la vez la estructura soporte y también decoración y paño o envolvente. Por lo tanto, en este sentido,
para Semper la técnica da la forma, o sea, la forma deviene necesariamente de la técnica que se utiliza. Su teoría va a influenciar en Otto Wagner, que va a ser un arquitecto muy importante del Art Nouveau, o sea, el arte nuevo, que es lo que vamos a ver ahora, y en Adolf Loos, que en realidad va a estar pisando ya lo que llamamos normalmente arquitectura moderna. El carácter positivista de la posición de Semper tiene que ver con que entiende que dentro de las variables del proyecto intervienen en general con más fuerza todas aquellas variables que son ajenas a la voluntad del creador, es decir, que son de carácter más objetivo, y por eso se denomina esta posición positivista, es decir, donde las cuestiones de contexto, las cuestiones técnicas, las cuestiones de la industria y de la producción en general son las que en realidad intervienen a la hora de producir arte, y no la voluntad de forma singular y subjetiva del diseñador. En general prefiere la nobleza de la piedra al hierro, y en este sentido diríamos que se opone a la posición que tiene Viollet-le-Duc, por ejemplo, respecto del gótico. Es decir, rechaza al gótico por ese exceso de funcionalismo y por priorizar la estructura, porque en realidad lo que hace Semper es, ante la estructura, que es lo que priorizaba Viollet-le-Duc, prioriza sin embargo los entrepaños, entendiendo por entrepaños todas las pieles, digamos, que están entre las estructuras. Por lo tanto, la arquitectura propuesta por Semper va a ser una arquitectura de paños y de envolventes. Y en este sentido, lejos de estar vinculado a el gótico, como era el caso de Viollet-le-Duc, va a estar defendiendo la corriente neorrenacentista, donde evidentemente es el muro y el paño lo más importante. Otro de los autores que podemos entender como antecedentes del arte nuevo, en el sentido que es otro de los que se preocupa y discute sobre la expresividad que tiene que tener el arte en general, pero también la arquitectura en esta nueva época. Este otro autor es Fiedler, que trabaja sobre lo que se denomina la pura visualidad. Tiene un libro muy importante que se denomina Escritos sobre el arte, que se publica para 1876, más o menos fines del 19, donde dice que el verdadero contenido de la obra de arte es su forma, es decir, su expresión, que no importa, digamos, lo que el contenido que está por detrás de la forma, es decir, todo lo que tenga que ver con la realidad social, con la pintura de la época, con un determinado paisaje, eso pasa a un segundo plano. Para él lo importante es la propia expresión del arte, porque dice que por la visualidad, es decir, por solo ver una obra de arte y observarla, puedo conocer sobre esa obra de arte. Es decir, que la obra de arte contribuye al conocimiento y no es solamente placer estético. Por lo tanto, intenta la cientificidad del arte, es decir, convertir al arte en una ciencia interpretativa, pero a partir de la propia forma. La obra se expresa, según él, se expresa a sí misma, pero no a ciertos valores sociales, o por lo menos no los valores sociales que eran lo propio de la interpretación del arte hasta ese momento. Ver una determinada semblanza de una época, de un contexto, era lo que preocupaba en general al arte hasta ese momento. En este caso, lo que dice Fiedler es que lo importante, o su contenido importante, no es, en este caso, lo que está contando un determinado cuadro, sino en realidad la forma que se expresa en ese cuadro. En el lenguaje expresivo nace una forma espiritual que antes no existía, es decir, la forma tiene en sí misma trasunta un espíritu que antes no era evidente o no se entendía como importante a la hora de interpretar el arte. Y en este sentido diferencia la estética, que es la teoría del gusto, y la teoría del arte, donde primero está el intelecto y luego el sentimiento. Es decir, no es algo que me guste porque sí, sino que hay una teoría científica del arte. Por ejemplo, en estos dos cuadros que vemos aquí, solamente por ilustrar un poco de qué nos está hablando Fiedler, tenemos
una imagen renacentista en la parte superior, donde vemos que la propia forma, más allá del contenido de que sea la Virgen o de que sean los santos, que sea la Virgen con el niño, la propia forma nos está hablando de cierta estabilidad, de cierta rigurosidad, de cierta geometría y de cierta pasividad, digamos, que trasunta un determinado espíritu en su propia forma, en su propia manera de pintarse. Mientras que en la pintura de abajo, que es una obra barroca, Judith y Holofernes, en realidad la muerte de Holofernes en manos de Judith, que lo asesina, más allá de ese contenido que estamos contando ahora, que tiene que ver con la semblanza de cuál es el registro de la escena que se quiere contar, lo importante para Fiedler va a ser la forma. Es decir, aquí vemos que las formas son mucho más dinámicas, hay más tensión, el propio colorido agudiza esta tensión en el cuadro. Entonces, para Fiedler estas cuestiones van a empezar a ser importantes y nos pueden llegar a, según Fiedler, a acercar al conocimiento. Siguiendo con estos autores importantes, tenemos a Wölfflin, que trabaja también sobre la teoría de la pura visualidad que habíamos visto hoy, y con otra teoría que en realidad no es él el artífice, sino que son otros autores que han en realidad descubierto esta teoría, pero él lo va a desarrollar también, que es la teoría de la empatía o de la infilum. Su libro va a ser el más importante, Conceptos Fundamentales sobre la Historia del Arte, de 1915, que en realidad tiene una amplia repercusión incluso en los años posteriores, diría yo, hasta épocas muy cercanas a la nuestra. Tiene esta idea también científica del arte, es decir, de aproximarse a los principios científicos del arte, intentando construir una gramática de la visión, es decir, una manera de mirar, ¿no? Las obras de arte. Y en este sentido define categorías de estudio para una obra de arte. Para él, la historia del arte es un ciclo que se repite a lo largo de todo el tiempo, siempre igual, y que va del Renacimiento al Barroco, no denominando Renacimiento y Barroco como estrictamente los estilos propios del siglo XV y del siglo XVII, sino en realidad llamando Renacimiento y Barroco en el sentido teórico a dos tendencias formales. En este sentido es que ese ciclo que va del Renacimiento al Barroco, según Wölfflin, va a normar, digamos, a las formas entre dos polos, de lo lineal, que sería lo propio del Renacimiento, a lo pictórico, que sería lo propio del Barroco, de la superficie a la profundidad, siempre igual, ¿no es cierto?, siempre del Renacimiento al Barroco, de lo cerrado a lo abierto, de lo múltiple a la unidad, de la claridad absoluta a la claridad relativa. Es decir, que de algún modo contribuye un poco más, de manera más definida al hablar de esta gramática y de estos dos polos tan bien definidos, contribuye a la teoría de la pura visualidad que ya había empezado a desarrollar Fiedler. También, como decíamos, va a tener influencia en él la teoría de la infilum o de la empatía simbólica, que en realidad ya estaba desarrollado por Lipps y por Vischer, y que también va a ser influido otro artista importante con esta teoría, que es Van de Velde, que es uno de los artífices más importantes del Art Nouveau. Tiene la voluntad de introducir el factor humano, es decir, la identificación o la empatía del hombre con la obra, es decir, que haya una relación entre el hombre y la obra. Esto es de lo que trata justamente el iFilm. Esta teoría del iFilm quizás va a ser desarrollada, profundizada y perfeccionada por otro autor que es Wilhelm Bohringer, y que en realidad va a hablar de la infilum o empatía simbólica y de su opuesto, es decir, la abstracción. También lo podemos traducir como naturaleza y abstracción. Y su libro justamente se va a llamar Abstracción y Naturaleza, de 1908. Allí se opone a la empatía o infilum la abstracción. Existe, según Bohringer,
en el hombre una doble disposición propia de su conciencia que busca una sintonía inmediata con las cosas, que sería la más natural, digamos, la más orgánica, o justamente la de la Aifilum, y luego otra tendencia que tendría que ver con la abstracción de las cosas y de las formas. Estas tendencias están representadas, según el autor, por el arte clásico y el arte primitivo, pero en rigor son posiciones adoptadas por todas las épocas simultáneamente con predominio de una u otra, y tratan solo con la empatía y deja todo un universo fuera de nuestro estudio. Es decir, hasta el momento se trabajaba solamente con el tema del Aifilum y la empatía, pero según Boehringer, si nosotros nos referimos solo a la empatía, estamos viendo solamente esta simpatía entre el hombre y la forma, digamos, entre las formas orgánicas, y dejamos de lado toda una serie de tendencias que tienen que ver con las formas abstractas o geométricas. Es decir, que por eso él incluye en su estudio a la noción de abstracción. La noción de abstracción para Boehringer va a estar representado básicamente por el arte primitivo, pero también por el arte nórdico y finalmente por el arte oriental. Es muy interesante cómo Boehringer da una explicación cultural, digamos, a estas dos tendencias. Estos autores que estuvimos viendo, que en realidad son bastante tempranos, es decir, están trabajando sobre fines del XIX y sobre los primeros años del siglo XX, son autores que van a alimentar justamente este ideal de renovación del arte y también de la arquitectura. Y en general es un deseo común que surge en toda Europa. Y estos postulados, además de distintos acontecimientos propios de cada uno de los países que configuran el mapa europeo de la época, van a dar justamente lugar a la renovación de la ornamentación y de las formas de las artes decorativas. Normalmente justamente estas formas son las que están afectadas por la polémica entre la máquina y su relación con el arte y la arquitectura, que es lo que preocupaba a la gente y a los intelectuales del momento. Por lo tanto, ustedes vieron que los intelectuales son de diferentes origen, es decir, no pertenecen a un solo país, son alemanes, austríacos, ingleses, franceses. Entonces, esto quiere decir que es un sentir en general bastante generalizado, que no es privativo de un solo país. Y por lo tanto tampoco puede entenderse que estas tendencias fueron pasándose de un país a otro, seguramente con alguna influencia, seguramente se contó, pero también podemos decir que la aparición es casi simultánea y que sería casi el producto de un sentimiento común de crear un arte nuevo, porque los problemas son comunes. Es decir, hay un problema de nuevos, como decíamos hoy, de nuevos recursos materiales, técnicos y una insuficiencia en las capacidades expresivas del arte. Por lo tanto, este problema común es, digamos, difundido en toda Europa. Por lo tanto, esa voluntad de renovar expresivamente al arte y a la arquitectura es lo que va a expresar esta idea del arte nuevo, que en diferentes países va a adoptar distintos nombres, pero que siempre se va a aludir a la renovación. Por ejemplo, a la juventud, a la ruptura, a la libertad, a lo nuevo, a lo moderno. Simplemente por mencionar algunos acontecimientos iniciadores de este estilo nuevo en Europa, podemos hablar de entre 1883 y 1885 la Casa Vicent de Gaudí, que va a iniciar, según muchos autores, el modernismo catalán y esta renovación del arte en España. En 1892 a 1893 la construcción en Bruselas de la Casa Tassel de Víctor Horta, que también va a ser como un puntapié muy importante en la zona de Bélgica sobre este arte nuevo. En 1895 una tienda nueva que se va a abrir en París y donde se van a vender este tipo de artículos propios del diseño nuevo, que justamente se va a llamar el arte nuevo o l'art nouveau, y va a dar este nombre a esta tendencia en Francia.
La Wiener Secession, que es fundada en Austria en 1897, que es un grupo de intelectuales que se proponen justamente esta ruptura. Secesión implica esto, ¿no es cierto? Ruptura respecto de los parámetros y los patrones del pasado, en general siempre académicos, y que va a fundar lo que se llamó la Escuela de la Secesión Vienesa, que es este grupo de intelectuales que va a trabajar sobre el arte nuevo en Austria y particularmente en Viena. La creación en Glasgow del Grupo de los Cuatro en 1897, que también es un grupo de intelectuales cuya figura principal es Mackintosh, y que va a fundar la Escuela de Glasgow. Y de hecho, la escuela en el sentido abstracto del término, es decir, de grupo de intelectuales que discuten sobre una serie de cuestiones, pero también va a construirse materialmente un edificio que se va a llamar la Escuela de Glasgow, que le va a dar lugar justamente al desarrollo de estas teorías. Para 1896, la aparición de la revista Juden, que significa juventud en Alemania, y que da el nombre al movimiento alemán también de renovación, que va a ser el Jugendstil, el estilo de los jóvenes o el estilo joven. En 1902, el estilo Liberty Floreal alcanza su madurez en la exposición de Turín. Liberty va a ser el nombre de una tienda también en Londres, que al igual que la tienda del Art Nouveau en París, va a vender el producto de este nuevo diseño y que va a tener gran influencia no solamente en la propia Inglaterra, sino también en Italia, a la cual va a vender sus productos. Por lo tanto, en Italia podemos encontrar a este arte nuevo, tanto con el nombre de Floreale, en el sentido de que también se alude a los motivos florales o orgánicos de la naturaleza, o Liberty, que es un poco retomando el nombre de esta tienda en Londres. Bueno, vamos a ver entonces la relación de este nuevo estilo del arte y de la arquitectura con la teoría del Eiffelum. La teoría del Eiffelum, que fue expuesta por Boehringer, es compartida, como habíamos dicho también, por el mismo Wölfflin, por Riegel, pero sin embargo Boehringer se ocupa de establecer los límites de esa misma teoría y en ello radica nuestro interés, que era, como habíamos dicho antes, Boehringer opone a la teoría del Eiffelum la teoría de la abstracción. Por eso dice Boehringer en su libro Abstracción y Naturaleza: pues la idea fundamental de nuestro ensayo es mostrar que hay amplios terrenos de la historia del arte a los que no es aplicable la estética moderna, basada en el concepto de Eiffelum. Esta estética tiene su punto arquimédico en un polo solamente de la sensibilidad artística del hombre. Solo el converger con las líneas del polo opuesto integrará un sistema estético comprensivo. Como este polo opuesto, consideramos una estética que, en lugar de arrancar del afán de proyección sentimental, parta del afán de abstracción. Mientras que el afán de Eiffelum, como supuesto de la vivencia estética, encuentra su satisfacción en la belleza de lo orgánico, el afán de abstracción halla la belleza en lo inorgánico y lo negador de la vida, en lo cristalino o, expresándolo en forma general, en toda sujeción a la ley y necesidad abstractas. Esto es sacado de su libro Abstracción y Naturaleza y nos hace ver concretamente qué es lo que aporta Wölfflin a esta teoría, y que incluso él va ilustrando estos polos con cada una de las culturas que para él son fundamentales en su época. En este sentido, entonces, se relaciona la empatía o la proyección sentimental con lo que se denomina inmanencia y que lo asocia al arte clásico. Este autogoce objetivado, que es propio del afán de proyección sentimental, es propio de la época clásica, de las culturas meridionales y de la contemporánea del autor. Es decir, para Boehringer todo lo que tenga que ver con esta proyección sentimental o esta empatía hacia lo orgánico tiene que ver con las culturas más meridionales o las culturas clásicas como la griega y la romana, donde en cuanto a formas, por ejemplo, podemos encontrar formas voluptuosas, redondeadas, en general arquitectura y escultura de bulto, donde en general se alude a las cuestiones más bien sensoriales y corporales. Mientras que dice, se relaciona la abstracción con la trascendencia,
entendiéndola como una mirada hacia el más allá, hacia una fuerza superior. Nace justamente, dice Boehringer, este afán de la abstracción del terror cósmico y es propia, por tanto, de los caracteres más primitivos y de la cultura nórdica, por ejemplo, el arte egipcio y el arte gótico, y los pone como ejemplo incluso en su libro. Es decir, todos aquellos momentos de la historia del arte, del hombre, que tengan que ver con un momento muy primitivo en el que el hombre se siente solo y agobiado por el caos que lo rodea. Según Boehringer, el hombre intenta poner como una especie de cosmos a ese caos y de orden, y encuentra el orden en la geometría y en lo abstracto. Y por tanto, esa va a ser la configuración formal, digamos, que va a tener su arte. La época que nos ocupa, es decir, para finales del siglo XIX y principios del XX, en realidad, justamente también ustedes saben que es conocido esta época del Art Nouveau como Belle Époque, es decir, la bella época. Es un periodo en general de bonanza, fruto de la industrialización y de los beneficios de la industrialización, sobre todo a ciertas clases sociales, en que las clases medias acomodadas se encargan de teorizar sobre la problemática estética, impulsando una renovación. Es, en términos de Boehringer, un momento de alegría vital, de autogoce objetivado, y es la expresión de las fuerzas, de esas fuerzas internas y que son absolutamente vitales. Y de allí surge lo que se va a denominar golpe de látigo, entendiendo que, como ustedes conocen, el látigo es una especie de lengua, digamos, ¿no? de cuero que va adoptando la forma de la fuerza que se le imprime, de la fuerza de quien maneja el látigo. Por lo tanto, hay una absoluta conducción, digamos, de las fuerzas del hombre en la fuerza que va a adoptar el látigo, que es la forma finalmente de la cosa en sí. Esa forma del golpe de látigo va a ser, les diría, un tema recurrente en la mayoría de los estilos o de las tendencias estilísticas dentro del Art Nouveau que tengan que ver más con las formas orgánicas. Lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Bueno, acá es evidente, la expresión del golpe de látigo alude a esa forma sinuosa que es mucho más que una curva y una contracurva, en realidad es una línea activa realmente que refleja una fuerza a la que se vio sometida y que expresa en todo su devenir, ¿no? Que es esa imagen que vemos en la izquierda, en la parte superior. Luego eso se traduce también en cuanto a su formalización ya con cierta materialidad en estructuras, por ejemplo, de hierro, como las bocas de metro en París, del arquitecto Guimard, que tienen, si bien son bastante diferentes entre sí cada una de ellas, todas tienen ciertos patrones muy similares y que justamente expresan esta idea del golpe de látigo, pero en hierro, que es probablemente uno de los materiales más dúctiles para expresar esta forma. En cuanto a las realizaciones, vamos a ver que también un arte que va a aparecer, digamos, de manera muy importante, aparte de las artes aplicadas, va a ser el arte de la grafía, digamos, ¿no? De los grandes avisos publicitarios, que también son propios de la época una época en la que el comercio empieza a tener realmente una repercusión muy importante y la propaganda de esos comercios también. Entonces, estos carteles que son de tipo propagandístico, digamos, empiezan a aparecer en la época y va a haber muchos autores que se van a dedicar a este tipo de avisos y de trabajo de, diríamos, diseño gráfico, ¿no? Que empieza a aparecer en este momento. Luego, otras realizaciones tienen que ver con autores como, por ejemplo, Henry van de Velde, que es, llamémosle, el artífice de la arquitectura del Art Nouveau, que se inspira en los principios de Ruskin y de Morris y entiende que el artista debe inspirarse en fuentes naturales y no en convenciones académicas. Por eso es que todo este movimiento va a romper
con el clasicismo y con las academias, ¿no? Por eso se le llama también en nuestro país a este momento del Art Nouveau reacción antiacadémica. El edificio debe constituir un organismo, entendiendo organismo como una totalidad, ¿no? Como el propio ser humano también es un organismo, es decir, un conjunto de partes, pero que funcionan juntos como una cuestión integral. En este sentido, todas las partes de la construcción, y tanto desde lo interior como su conformación exterior, van a tener una misma forma, una forma natural, y van a participar como de una misma naturaleza o de un mismo patrón genético en cuanto a su forma. Los nuevos materiales no deben intentar imitar a los ya existentes, sino que deben buscar su propia forma de expresión según las necesidades, que obviamente son nuevas necesidades, por lo tanto las formas también deben ser nuevas. No debe existir separación entre la envoltura y el contenido esencial. Por lo tanto, como vemos aquí un candelabro, por ejemplo, la forma propia del candelabro, que tiene que ver con el golpe de látigo, si ustedes ven, tiene que ver con el material y con la fundición, que es el modo en que se trabaja, por ejemplo, con este tipo de, de material, es decir, con una técnica determinada y con un material determinado. No debe existir, no debe existir arbitrariedad o fantasía, sino que debe haber una correspondencia entre medios y fines. Es decir, no se da lugar a la fantasía, es decir, a la forma porque sí, a la forma arbitraria, sino que la forma va a tener una relación absolutamente coherente con la técnica en la que se desarrolla o se hace algún objeto, y también con el material con el que se lo produce o se lo fabrica. Van de Velde va a estar influenciado también por la teoría de Leigh-Philum, que hemos visto con Boehringer sobre todo, y sostiene que todo es fuerza, así como hablábamos de la fuerza del látigo, ¿no? Y del golpe de látigo, y que solo la línea efectúa la relación directa entre la creación y el creador. Esto lo vemos perfectamente en el golpe de látigo. Aboga por un arte no naturalista sino natural, entendiendo que naturalista sería una ficción, un parecerse a, mientras que un arte natural justamente es aquel que se expresa de su propia, por su propia forma surgida del material y de la técnica, por lo tanto, naturalmente. En 1894 realiza la decoración de todo el interior de su propia casa en Uccle, que es la que vemos en la parte superior derecha, y si bien en un principio está de acuerdo por tener una posición socialista que justamente emerge, ¿no es cierto?, en este momento, con la producción en serie de la máquina, entendiendo que de algún modo la máquina va a producir más y mejor productos para mayor cantidad de gente, y de alguna manera se va a socializar, digamos, los beneficios para un mayor grupo de gente. Luego se enfrenta a la máquina, porque también la máquina produce la estandarización, y la estandarización deviene en general poca singularidad, tratar a todos los seres humanos igual, y ese sería la otra cara, digamos, esa sería la otra cara de la máquina a la cual se enfrenta Van de Velde, y que es propia también de la Alemania de preguerra, ¿no? O sea, de una Alemania que está interesada en producir cada vez más y estandarizar cada vez más para hacer cada vez mayor cantidad de productos y poder, por supuesto, tener mayor ganancia. Por lo tanto, en este sentido se opone a esta última tendencia y entiende de que allí se rompen los nuevos postulados y su idea de socializar para todos los beneficios del diseño. En este sentido también es importante destacar que llega a dirigir el Weimar Institute, que va a convertirse luego de la guerra en la Bauhaus de Gropius, es decir, va a ser el antecedente de la Bauhaus. Ustedes saben que la Bauhaus finalmente va a tener este posicionamiento social, digamos, de utilizar la máquina para producir buen diseño para la mayor cantidad de gente. Ese va a ser su leitmotiv en un principio. Bueno, aquí está un poco lo que habíamos dicho. En pintura, en gráfica y en artes aplicadas es donde sobresale el Art Nouveau. Acá tenemos a Gustav Klimt, que es un autor, un pintor, digamos, que trabaja
con materiales, es decir, con dorados, con collage y también con ciertas figuras que tienen que ver con cuestiones orgánicas, pero donde lo geométrico también adquiere y lo planar adquiere un rol importante en la configuración de la forma. De aquello que era arte pasamos ya a la estricta estandarización, digamos, de ciertas figuras, combinando cuestiones orgánicas y curvas propias del Art Nouveau con ciertos colores que también son propios del Art Nouveau, como pueden ser el caramelo, los ocres, los naranjas, en los carteles que van a promocionar ciertos productos que son propios de la era de la máquina y propios de esta sociedad que ya empieza a ser el inicio de la sociedad de consumo, ¿no es cierto?, de esta época de bonanza económica. Y acá, por ejemplo, tenemos a la derecha un cartel que lo que está promocionando son chocolates, un chocolate muy conocido, el chocolate Matler de Barcelona. A la izquierda tenemos otro afiche hecho por un autor que se llama Mucha, que es un autor y dibujante muy importante de todo lo que es el diseño publicitario en esta época. Bien, acá seguimos con las artes aplicadas. Vemos acá de nuevo, en este caso, a veces son, como vimos hoy, afiches, pero también Mucha hace dibujos sobre tapices o sobre papeles para luego empapelar las casas. Nosotros es bastante común el tema de los papeles pintados para empapelar. Las lámparas empiezan a adquirir estas formas del golpe de látigo y donde expresan el material con el que se han hecho y también su forma expresa también la técnica con la que se ha trabajado, ¿no? Aparecen las lámparas Tiffany, que son propias de Norteamérica y que van a trabajar también con unos principios que se han usado históricamente en el devenir de lo que fue la escuela de el Art and Craft y también de sus orígenes, es decir, del propio gótico, porque estas lámparas van a tener la singularidad de tener sus tulipas armadas con una estructura de hierro o de plomo y uniendo trocitos de vidrios de color, como si fueran vitrales, ¿no? Y eso da, por supuesto, una iluminación muy particular. Esto también es propio de la época. Bueno, y estrictamente hablando ahora de arquitectura, y siguiendo a Boehringer, la historiografía ordena y clasifica dos familias morfológicamente bien diferenciadas en arquitectura. Renato de Fusco, que es el autor que ustedes tienen para leer, también diferencia perfectamente y es quizás uno de los artífices dentro de la historiografía que ha organizado de manera casi como un catálogo, digamos, a la arquitectura del Art Nouveau en estas dos familias. La orgánica, que van a tener que ver con los países meridionales, un poco apuntando a lo que decía Boehringer, que todo lo que tenga que ver con la infilum y con lo orgánico tiene que ver con el Mediterráneo y las zonas del sur de Europa, donde, según Boehringer, lo benigno del clima hace que el hombre se sienta más empático con las formas redondeadas, de bulto, con las formas sinuosas y más voluptuosas. Y dentro de esta corriente orgánica entonces vamos a tener al modernismo catalán, que va a ser propio de España, al Art Nouveau, que va a ser propio de Francia, y al Liberty Floreale, que va a ser propio de Italia. Y dentro de la abstracta va a ser, tal como lo dice también Boehringer, se van a ocupar de ella los países de Centro Europa, es decir, más hacia el norte, que son en realidad herederos de las fuerzas propias de los nórdicos, de los que nos habla Boehringer cuando dice esto del terror cósmico de ciertos hombres primitivos frente a las ocurrencias de la vida que los rodea, lo que hace que ellos se aboquen a las formas más geométricas y más abstractas y estables. Y dentro entonces de esa corriente abstracta de los países de Centro Europa vamos a tener a la secesión vienesa, es decir, a Austria, a la escuela de Glasgow en Escocia y en Reino Unido, y el Jugendstil en Alemania.
Bueno, vamos a ver una de las obras principales y que se ha considerado como una de las obras más importantes y referentes, incluso iniciadoras del movimiento del Art Nouveau, que es la Casa Tassel de Víctor Horta, que lo hace para un cliente que es en realidad un geómetra, eh, y que, bueno, le pide una residencia y que por supuesto esa residencia va a tener connotaciones que van a negar, digamos, en general todo lo que es el lenguaje clásico. Es decir, donde van a empezar a desaparecer las pilastras, los entablamentos, si bien todavía puede notarse aquí la idea de un basamento, ¿no es cierto?, que es lo que vemos allí sostenido por esas ménsulas, y de una especie de coronamiento final al cual todavía no puede sustraerse, pero en general se trabaja de manera mucho más libre, en este caso siguiendo con la simetría, pero utilizando en la parte media una especie de balcón al estilo de Bauhindo, pero mucho más curvo, trabajado enteramente en hierro y en vidrio y sostenido por esa especie de columnas hechas en piedra. En general, Horta trabajaba con piedra, se le interesaba siempre trabajar con los propios materiales, sin falsear, digamos, el material como apareciendo con otra fisonomía distinta de lo que era. En este caso se trabaja con granito, granito gris y granito azulado, y que tienen el color de la propia piedra, y es así como se expresa. Por otra parte, el hierro también se expresa como tal, que es lo que ustedes ven en algunas barandas, en la zona del coronamiento y en la zona de esta galería cubierta, digamos, al estilo Bauhindo que vemos en el centro. Otra cuestión importante es que a nivel espacial introduce la idea del trabajo con niveles. Entonces ustedes van a ver en este corte cómo el espacio fluye de algún modo por ese trabajo de desniveles, y esa articulación entre el cuerpo que está hacia adelante, hacia el acceso, y el cuerpo que está hacia atrás, se da a partir de la escalera. Una escalera que formalmente es protagonista de toda la sala y de todo el conjunto, que ahora la veremos un poquito más en detalle, y que también recibe la luz cenital de una serie de vitraux que están allí en la casa sobre la escalera, como si fuese una gran claraboya, ¿no?, por donde entra la luz externa. Bueno, como les había dicho, uno de los lugares más importantes es el lugar de la escalera. La escalera, ustedes pueden ver en planta, tiene una forma de peldaños curvos, que es la que está hacia la izquierda, con la particularidad de que esa especie de golpe de látigo que aparece como el motivo preponderante está tanto en los propios peldaños, en el dibujo del piso, lo pueden ver también en el vestíbulo que vemos hacia el centro de la imagen, eh, incluso en los pisos superiores que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, en la parte superior, y también en las paredes, es decir, en los empapelados y el esgrafiado de las paredes, como vemos en el propio vestíbulo. Por otra parte, también invade, digamos, este motivo, la propia baranda de la escalera, que tiene un pasamanos de madera, pero tiene toda su estructura hecha en hierro. Y la propia columna, que tiene en su final, acá en el vestíbulo lo vemos poco, pero sí la vemos en la prolongación de esa misma columna, en la imagen superior derecha, una especie de capitel que en definitiva se derrama en una suerte de maraña orgánica, como si fuese una gran enredadera, digamos, que luego se continúa en la estructura del techo. Es decir, que esta idea de integralidad del proyecto y de la construcción tiene que ver con que el motivo ornamental no sea solo referido a un elemento de todo el edificio, sino que invada todas las partes del edificio, sean ornamentales o sean estructurales, como pueden ser las propias columnas. Aquí aparece también a la derecha la claraboya, que es la que en vidrio, ¿no es cierto?, y estructura de hierro, que es la que va a dar luminosidad a toda la escalera y de algún modo va a permitir el ingreso de entrada
de luz cenital al edificio, iluminando esa especie de división entre la parte delantera y la trasera de la casa, que es lo que veíamos en corte. Otra obra importante es la Casa Solvay, también de Víctor Horta, donde aquí el motivo es un poco diferente a la que veíamos hoy con la casa Tassel, donde aparentemente hay una simetría también, es un lote un poco más amplio, pero en vez de tener un bow window saliendo hacia el exterior, tenemos una especie de retranqueo también curvo, donde aparece el eje principal de la composición. Y allí, dando la imagen de una especie de gran balcón entre esos dos cuerpos salientes, aparece un sistema de rejas en hierro, también curvos, que van a ser como de lugar de asoleamiento y de un poco de visualización hacia el exterior de la propia casa. Luego en la parte superior, en el último piso, vemos cómo ese cuerpo se retranquea hacia atrás, dejando a los cuerpos principales como protagonistas, digamos, de la fachada. Aquí la simetría también se resuelve dejando no el acceso, por una cuestión, digamos, más bien de partido, no el acceso hacia el centro de la composición, sino ocupando la izquierda del lote, en concordancia con lo que sería uno de los volúmenes que aparece saliendo, digamos, en los laterales, y hacia el otro lado se deja simplemente una ventana un poco más importante que la que aparece en el centro, ¿no? Ese conjunto de ventanas más pequeñas. Esta imagen de abajo es la misma casa, pero con las ventanas pintadas. En algún momento fueron pintadas de blanco, ¿no? Y el color original es el color de la madera. Otra de las vertientes, en este caso en Cataluña, España, es la del modernismo catalán. Bueno, Gaudí pertenece al modernismo catalán, pero en realidad es un personaje bastante singular dentro del modernismo, ya que hay otros autores como Domènech y Montaner, por ejemplo, Puig i Cadafalç, que son autores del modernismo, pero que han trabajado con algunos principios similares a los de Gaudí, pero quizás con una tendencia mucho más abstracta, ¿no? Aunque algunos elementos como por ejemplo las mayólicas y demás se comparten. En el caso de Gaudí decíamos que es muy singular porque hay en Gaudí una especie de fantasía que en general los otros autores no tienen. Por ejemplo, esta Casa Batlló, en general siempre se ha aludido a esta casa como con muchas connotaciones zoomórficas, como por ejemplo el cuerpo de algún reptil en la parte superior en el tejado, en esta especie de mansardas, o una especie de huesos en estas columnas inclinadas que vemos hacia la izquierda en la sala principal, o en la propia escalera de madera que parecería como una especie de vértebras, ¿no? de algún dinosaurio o de algún animal prehistórico. Es decir, hay una serie de cuestiones, o estas máscaras, ¿no? que aparecen en los balcones, que son propias de Gaudí, que tienen que ver con su propio catálogo de formas, y que probablemente ninguno de los otros autores dentro del modernismo tengan esas características. Independientemente de eso, el modernismo catalán siempre se nutre de ciertos elementos propios de lo catalán, como pueden ser las bóvedas catalanas, el trabajo con los ladrillos, que es muy importante en Cataluña, mucha alusión también a la arquitectura medieval, sobre todo románica, que es muy importante y es una herencia permanente, digamos, que siempre se ve en la zona de Cataluña, ¿no es cierto?, en el norte de España, y también algunas reminiscencias árabes, como pueden ser la utilización de mosaicos, que es muy propio de lo árabe, o de cierto colorido que quizás no estaba presente en la arquitectura medieval española, pero que le aporta sí el mudejarismo. Entonces todos estos componentes van a relacionarse con esta fantasía del autor, propia del autor, como les decía antes, y dan por resultado realmente una arquitectura muy singular. En este caso, la Casa Batlló es una casa, una residencia para una familia que ocupa la casa, pero también la utiliza para renta.
La casa de renta, en este momento, digamos, de cierta bonanza económica, va a ser la inversión propia de ciertas clases más acomodadas, de ciertas clases medias o burguesías acomodadas, que en general siempre tienen sus beneficios producto de la industria, ¿no? Seguimos viendo la casa Batlló, vemos como en su planta, una planta muy singular, es una planta que en cierto sentido podría asemejarse a algunas plantas más clásicas, donde tenemos un vestíbulo central, unas escaleras que siguen a ese vestíbulo central, en torno a lo cual aparece una serie de habitaciones que son en realidad los departamentos, pero que en este caso vemos que sus paredes, por ejemplo, a diferencia de una casa convencional, sus paredes son bien diferentes, porque son curvas, ¿no es cierto? Sabemos que los tabiques, digamos, no tienen una forma ortogonal. Sí vemos esa ortogonalidad por ahí en el patio, que también lo vemos aquí en el patio, esa especie de lucernario o espacio de iluminación y ventilación que tiene ese patio interno, y en la parte de servicios, ¿no?, que está al final de todo el conjunto. Eso lo podemos ver en esa foto de la derecha. Allí se ve también las mayólicas, como decíamos hoy, unas mayólicas están muy trabajadas, con cierto ritmo, no son siempre iguales, que hacen ver también el valor de la artesanía, del elemento único, que era muy propio también del Art Nouveau y en este caso del modernismo catalán. Otra obra muy singular de Gaudí es la Casa Milà, o también denominada La Pedrera, en el sentido que se la entiende también como una especie de cantera o de borde de piedra erosionada por el mar, que esa es un poco la alusión que siempre se hace, digamos, si uno ve la fachada, parecería una especie de gran colina de piedra que está horadada, ¿no es cierto?, por algún tipo de agente exógeno, como puede ser el agua, el mar, el viento, y naturalmente aparecen esos huecos que van a dar lugar a las ventanas y a los balcones que aparecen en la planta. Luego en su techo tenemos que la mansarda, así como sucedía en la casa Batlló, la mansarda va a ser reemplazada por ese techo inclinado, alabeado, con curvas, que se va a mostrar con ciertas entradas de luz cenital, como vemos aquí en la imagen superior derecha, y que dan, allí también podemos ver cómo ese techo da a uno de los patios internos, ¿no?, de estos dos patios internos que vemos aquí. Hacia el interior podemos ver la imagen de la derecha en la parte superior. Vemos que son espacios que trabajan con cargas en los muros y en ciertas columnas que les sirven de apoyo también en ciertos lugares donde aparecen ciertos vanos importantes, pero esos muros son siempre curvos, lo mismo que sucedía en la casa Batlló, nunca hay un muro absolutamente recto. Luego en el propio trabajo de las carpinterías vemos como todo el trabajo de la madera es siempre con superficies alabeadas y curvas, con inserciones de vitró o de vidrios coloreados en esas puertas mamparas, o incluso en la decoración en la parte de la luneta, digamos, de cada una de las ventanas, hasta incluso entre las ventanas internas del edificio. La imagen hacia la izquierda es una imagen desde abajo, viendo cada uno de esos patios internos que son como amorfos, como si fuesen amebas, ¿no?, donde vemos que la estructura está dada por el muro, pero también en ciertas ocasiones, donde las ventanas son importantes, por unas columnas de piedra. Y en la parte superior, debajo de esa suerte de mansardas que veíamos hoy del exterior, haciendo las veces de estructura, se encuentra este sistema de bóvedas que se llaman bóvedas catalanas, que hacen la forma de la catenaria, ¿no?, que es la típica forma que ha utilizado siempre la construcción catalana, incluso anterior a Gaudí, durante todo el medioevo, y que Gaudí rescata como parte de un acervo cultural propio, nativo, autóctono, y que lo utiliza en su obra. Esto es, entonces, uno puede visitar esto, está por debajo de las cubiertas o mansardas
de la Pedrera. Y aquí a la derecha es una maqueta que utilizó Gaudí, como en general hacía en sus proyectos, trabajando con maquetas a escala, donde probaba, digamos, la forma que adquirían esta especie de hilos, traccionada por pequeños saquitos de arena que hacían las veces de las cargas, de manera que de forma invertida, por eso a veces se ponía un espejo en la parte de arriba de esta suerte de maqueta, porque entonces le permitía ver de forma invertida cómo quedaría la estructura, por ejemplo, de algún edificio que él estuviese proyectando. En este caso, esta maqueta alude estrictamente al sistema de descargas que tiene y que va a formalizar la iglesia de la Sagrada Familia, que va a ser su obra cumbre y la que va a llevarle toda su vida prácticamente. Gaudí va a trabajar para una especie de mecenas, que es un rico, en realidad pujante, comerciante, representante de la alta burguesía catalana, que va a ser Güell, y que es un empresario y un industrial de los tejidos, ¿no? Del tema de las hilanderías y de los tejidos en general, la producción de tejido. Güell le va a dar muchos encargos a Gaudí, la mayoría de los trabajos de Gaudí van a ser encargos de Güell, y en este caso el Parque Güell en sus orígenes iba a ser nada más que para usufructo del propio empresario, pero bueno, después finalmente termina convirtiéndose en un espacio que va a ser usado públicamente por todo el mundo, ¿no? Y donde también podemos ver esta alusión un poco a la arquitectura medieval, religiosa. Las cruces, por ejemplo, son muy importantes y aparecen en todos lados en la obra de Gaudí, y la decoración con este sistema de mayólica partida o de botellas partidas que luego se convierten en recubrimiento de ciertas partes de los edificios, en este caso la parte de arriba de la sala hipóstila del Parque Güell, y que se llama trancadís, ¿no es cierto?, que es una especie de vidrios rotos o de cerámicas rotas que luego van a formar diferentes formas con distintos colores cuando son superpuestas a las estructuras, digamos, arquitectónicas. Esta es la Sagrada Familia, es un proyecto que, si bien Gaudí lo tiene pensado, como habíamos visto acá, en función de este sistema de descargas estructurales, y es eso lo que pretende materializar, tiene sus fundamentos, sus bases, digamos, son de una iglesia neogótica, y de algún modo también el neogótico está presente por herencia y por afición y por su excesivo catolicismo, digamos, en el imaginario de Gaudí. Entonces, de algún modo también remeda, en cierto sentido, esas torres que vemos allí, remeda un poco la configuración de las viejas iglesias góticas o neogóticas, ¿no? Si bien, por supuesto, en este caso son una especie de grandes elementos verticales que no tienen una techumbre distinta de lo que es la estructura, como en el caso de las catedrales góticas, sino que en este caso la propia techumbre es la estructura al mismo tiempo, en esa especie de sombreretes forados, ¿no es cierto?, de piedra, que hacen todas las 4 agujas principales. Esta obra es una obra que se sigue trabajando en ella, es decir, que todavía no se concluyó, desde 1882 sigue en construcción. Gaudí dejó algunos planos, pero lo cierto es que en ese sentido recupera cierto espíritu gótico, de que trascienden los tiempos y trascienden los años y las generaciones, y que cada generación también ayorna las respuestas a su propia actualidad, porque de hecho el autor, digamos, que está ahora a cargo de llevar a cabo la finalización de la Sagrada Familia, que es Subirats, también tiene Subirats tiene una propia concepción, digamos, de cómo debe hacerse la continuación de la obra de Gaudí,
y si bien respeta algunos parámetros, hay muchos de ellos, de hecho por supuesto la propia tecnología, que ya tiene las nuevas técnicas del momento y demás, que se desprenden un poco de la primera idea de Gaudí y empiezan a expresarse como propios de este momento. Bueno, aquí tenemos la cripta Güell, que es en realidad donde Gaudí hace el paso, digamos, de aquella maqueta que habíamos visto, esa maqueta de hilos, ¿no es cierto?, a lo que va a ser después la Sagrada Familia. Se entiende de que esta cripta es una suerte de prueba, digamos, a pequeña escala, de ciertas cuestiones estructurales y también formales que luego va a poner en práctica en la Sagrada Familia. Está en lo que se denomina la colonia Güell, que es un lugar cerca de la fábrica Güell y que va a dar albergue a la mayoría de los obreros de esta fábrica. Allí es donde van a vivir, por eso se entiende esta idea de colonia, y va a ser una cripta utilizada, ¿no es cierto?, para eventos religiosos de todo el poblado, de toda la colonia. Bueno, acá tenemos el Liberty o Floreale, que se da en Italia, y lo vamos a empezar a describir ahora. Si bien sus realizaciones no son muy importantes a nivel arquitectónico, sino más bien a nivel de elementos de textiles, por ejemplo, o de decoración, decoración de interiores sobre todo, de todas maneras va a tener cierta pregnancia en Italia durante un tiempo. Va a aparecer especialmente a partir de la exposición de Turín, donde va a haber una serie de pabellones que van a poner en evidencia la predilección por ciertos motivos decorativos y por ciertas arquitecturas efímeras que, por ser efímeras, dan lugar a experimentaciones diferentes a la arquitectura que se estaba haciendo hasta el momento, y por lo tanto permite también enfrentarse de alguna manera a la arquitectura clásica de la época. Por tanto, se considera la exposición de Turín como un elemento fundante, digamos, en cuanto a que allí aparecen una serie de pabellones que luego van a ser copiados por la propia Italia. El Floreale en general debe su nombre a las formas justamente orgánicas, naturales y de flores, y el nombre Liberty porque, como habíamos dicho hoy, devenía de los productos más bien utensilios domésticos, digamos, y de decoración, que eran vendidos en una tienda en Londres que se llamaba Liberty, y de allí es que de esos elementos que son pequeños, digamos que son elementos de decoración, empiezan a tomarse los motivos orgánicos que luego van a inundar también la arquitectura, como en este caso, por ejemplo, la casa del arquitecto Fenoglio, hecho por el propio arquitecto en Turín también. Hay que entender de que en general este tipo de arquitectura se da en Milán y en Turín, es decir, en la zona norte de Europa, influenciado también en gran parte por mucha de la arquitectura de Centro Europa, ¿no? O sea, sobre todo de algunas vertientes un poco más abstractas, digamos, a pesar de manejarse con flores, con organicidad y demás. También hay mucho de la secesión, por ejemplo, austríaca, ¿no? Algo que va a caracterizar, por ejemplo, a esta etapa en Italia es trabajar las paredes, por ejemplo, con mayólicas o con azulejos pintados. Eso sobre todo lo va a desarrollar Sommaruga en Milán, y aquí, por ejemplo, tenemos el Palacio Castiglione, que va a ser un palacio muy al estilo académico, ¿no es cierto?, todavía en su interior, en el partido y demás, pero se va a ir desprendiendo en su exterior de cierta decoración académica, como las pilastras o los remates o entablamentos, y reemplazándolos por estos grandes cuadros al exterior que van a estar pintados sobre azulejos. Como decíamos, va a impactar también en la vestimenta, en los textiles, en los empapelados, en las telas de los biombos, en los tapizados de los interiores italianos, sobre todo el norte de Italia.
Aquí ya nos adentramos en la vertiente concretamente más abstracta con la Escuela de Glasgow en Escocia. Mackintosh va a ser probablemente el referente más importante del grupo de los cuatro, que era este grupo intelectual, digamos, que va a desarrollar la Escuela de Glasgow y que también, en el caso de Mackintosh, va a construir la propia Escuela de Arte de Glasgow con una tendencia, por supuesto, totalmente antiacadémica, es decir, totalmente anticlásica, donde va a predominar la asimetría, donde se va a hacer referencia a su pasado más bien medieval y fabril, en el caso de Escocia, ¿no es cierto?, que era muy propio, porque eso también tiene el Art Nouveau, que deja aflorar lo propio de cada uno de los países en los que se instala este arte nuevo, es decir, cierta idea de lo vernáculo, de lo nacional. Aparecen elementos disruptivos, como pueden ser estos grandes ventanales en hierro y en vidrio, con una decoración absolutamente ausente, es decir, donde solamente la decoración la constituye el propio ventanal y los muros desnudos, sin ningún tipo de aplicación, e incluso los mismos sistemas, por ejemplo, como en este caso también aparece muy en detalle el sistema para abrir las ventanas, que si bien es un sistema mecánico necesario y surgidos de la industria, ¿no es cierto?, para abrir cada uno de estos ventanales o un sector de los ventanales, se convierten de algún modo en unos elementos decorativos. Interiormente también podemos ver la idea de luz cenital, es decir, de ingreso de luz desde el exterior a través de techos vidriados, con un sistema de cabreadas muy abstractas, es decir, que también con formas muy nuevas, digamos, para la época, donde no se utilizan las cabreadas tradicionales y que cubren la luz de grandes espacios como si fueran grandes naves, donde no podemos dejar de ver la idea de que sobrevuela tanto desde el exterior como del interior la idea de fábrica, ¿no?, de la fábrica de arte en cierto sentido. Aquí algunos de los detalles que decíamos, donde vemos que la propia piedra y los propios elementos de sugestión de las ventanas y de apertura de las ventanas constituyen la decoración. En algunos casos la decoración se hace más evidente, como por ejemplo en la zona de los dinteles de algunas aberturas, digamos, donde todavía hay cierta idea clásica de remarcar los accesos, pero la decoración aquí se convierte en una decoración totalmente distinta a la decoración clásica y donde se abstractizan y estilizan ciertos motivos, aunque sean motivos vegetales. Coherente con lo que propugna el Art Nouveau, Mackintosh también trabaja todo lo que es el mobiliario, los utensilios, las lámparas, todo pertenece a la misma familia formal, digamos. Hay una especie de ADN común, digamos, que da por origen a todas las formas que van a poblar el interior de este edificio, así como también el propio exterior. Siguiendo con la vertiente abstracta, tenemos, por ejemplo, la Secesión vienesa en Austria. Tenemos acá la Majolica House o la Casa de las Mayólicas de 1898 de Otto Wagner, uno de los artífices más importantes de la Secesión vienesa. En este caso, como habíamos dicho hoy, Otto Wagner va a ser muy influido por las teorías estéticas, sobre todo de estas discusiones que habíamos visto que dan origen a estas discusiones estéticas, que dan origen a algunas resoluciones expresivas del arte nuevo, sobre todo en coherencia con lo que propugna Semper, con esta idea, si recuerdan, de los tejidos o de las envolventes, donde lo más importante para Semper no es la estructura, no es la estructura filar, digamos, independiente, sino es la estructura como envolvente al mismo tiempo. Y en este sentido es que Otto Wagner resuelve que esta casa, esta gran casa, que es una casa también de rentas, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene un primer nivel, digamos, donde tiene ese balcón corrido que hace las veces como de basamento y un gran coronamiento dado por esa especie de gran alero, ¿no es cierto?, que resuelve todo el remate del edificio. Hay en ese sentido todavía
algo de la idea clásica, sin embargo, trata de hacer desaparecer todo el lenguaje típico grecolatino, grecorromano, propio de lo clásico de entablamento y pilastra, y lo reemplaza por una especie de tejido, digamos, filigrana de flores a modo decorativo, pero y que incluso uno puede ver como una especie de cascada de flores si lo mira a la lejanía, ya que cae como si fuese una gran guirnalda en la parte central, y que lo que hace es evidenciar la idea de que el muro es un muro de soporte de decoración y que en ningún caso pretende tener o plantear la idea falsa, por otra parte, de que la estructura es una estructura trilítica la que está por delante. Es decir, si esto fuese un edificio clásico, probablemente tendría un sistema de pilastras y de entablamentos, que sería falso, sería una membratura aplicada. Justamente por estar en contra de esta idea clásica de la membratura, es que Wagner propugna la idea de que se enfatice la noción del muro como envolvente, ¿no? Como tejido. Y es por eso que le otorga esta capacidad de ser soporte de este esgrafiado decorativo tan evidente, digamos, y que inunda toda la fachada. Bueno, Wagner acá va a trabajar también en la mayoría de las estaciones del ferrocarril metropolitano de Viena. Acá vemos dos de las estaciones. En general trabaja de modo distinto en cada una de ellas, si bien algunos principios son similares, como por ejemplo la geometrización de la volumetría, la geometrización incluso de la decoración, donde vemos que aún la decoración que tiene que ver con motivos vegetales tienen cierta estilización rayana ya en la geometría abstracta. En el caso de la estación de la izquierda se trabaja con una estructura metálica y con la idea del entrepaño, como decía él también, un entrepaño que sirve nada más que de cierre entre cada uno de los parantes metálicos. Y en el otro caso es simplemente una caja portante muraria a la cual le adosa cierto tipo de decoración también muy abstracta, ¿no? Que lo podemos ver en esta especie de octógono del centro. Esta es una estación que está como por encima de dos carriles del metro, que lo podemos ver allí, y que incluso son carriles que ascienden en la montaña, ¿no? Y esta es una especie de estación de entrada y salida, digamos, o como al estilo de un apeadero de tranvía, digamos, pero bueno, en este caso sería un apeadero de metro que asciende hacia la montaña. En la caja postal de ahorros, de nuevo Wagner apuesta por esta idea del muro, el muro que es soporte para la decoración, pero en este caso ya no es una decoración al estilo filigrana o como si fuese una guirnalda de flores, sino que el motivo tiene que ver con lo técnico. Todos esos puntos que uno ve allí son una suerte de remaches que, si bien hay algunos que son reales, se enfatizan en su tamaño, de manera que el remache de una especie de aplacado que vendría a ser el revestimiento de toda la fachada se evidencie mucho más de lo que debería, digamos, porque se hacen se engrosan, digamos, sus tamaños de modo que visualmente tengan cierta pregnancia a la vista. No se separa, digamos, de la idea de un entablamento superior como a modo de remate, más bien, con esas esculturas y demás, si bien la idea de colocar, por ejemplo, el nombre de justamente de caja postal de ahorros en la parte superior ya en el propio edificio es una cosa nueva, digamos. Esta idea de poner los nombres de a qué se va a dedicar o la función que va a tener el edificio en el propio edificio es una idea muy del arte nuevo, ¿no? Y que un poco quizás relacionado a
esto que surge también con el arte nuevo, que es el diseño gráfico y la idea de la propaganda. El remate, como les decía, tampoco es un remate clásico, aparecen unas estatuas, unas esculturas que son muy estilizadas, muy geometrizadas, que en nada nos recuerdan a las esculturas clásicas, y sí tiene la idea de un basamento con un almohadillado mucho más grueso, y en ese sentido todavía es deudor de cierta arquitectura clásica. Aquí un poco más en detalle para que vean todo el sistema de remache que decíamos hoy del aplacado. Luego abajo el sistema de ménsulas de hierro sosteniendo unas marquesinas de vidrio, ¿no? Propios también de la época para dar lugar al acceso. Y en el interior de la caja de ahorro postal empiezan a aparecer una serie de elementos que son a la vez decoración, pero también son elementos utilitarios, pero que le dan una impronta de cierta modernidad. Es decir, en todos los casos, sobre todo Wagner, intenta poner de manifiesto las novedades técnicas y que esas novedades técnicas se expresen como tal. Por ejemplo, estos respiradores que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, que son respiradores, pero también se convierten casi en elementos decorativos, ¿no? O sea, están diseñados, es profeso. El piso con ladrillos de vidrio, por ejemplo, que también es un material nuevo y que expresamente se lo pone casi en exposición en esta grilla, digamos, en esta suerte de grilla que le da cierto ritmo al piso de la caja postal, o las barandas, ¿no es cierto?, que son barandas también de hierro y vidrio, que siempre respetan esta geometrización de las formas, o en la gran nave protegida, digamos, por este techo hecho de hierro y de vidrio, ¿no? O sea, también aquí la alusión a una tecnología que permite este gran espacio vidriado con cierta interacción, digamos, de la luz externa. Olbrich va a ser otro de los autores o arquitectos importantes de la Secesión. En este caso, el propio edificio de la Secesión, es decir, el lugar donde ellos se reunían, donde el grupo de la Secesión se reunía, debatía y hasta hacía exposiciones de sus propios diseños. Fíjense cómo es un edificio que en cierto sentido todavía tiene elementos como cornisas, por supuesto es simétrico, en su geometría es bastante clásica. Sin embargo, aparecen elementos decorativos, florales o vegetales, que empiezan a quitarle, digamos, preponderancia o protagonismo a lo que serían los elementos decorativos clásicos como las pilastras, los entablamentos y demás. Incluso el propio centro o cúpula, digamos, donde en realidad la cúpula se reemplaza por esta especie de gran esfera decorada por una especie de hojarasca dorada, que alude también, por un lado, la esfera a lo geométrico y por otro lado esa especie de de gran cantidad de hojas a lo orgánico, ¿no? Como una conjunción de ambas cosas, que por otra parte es lo que vemos también en la propia decoración del edificio. Cuando hay esculturas, en general esas esculturas permanecen casi como aplicadas a la superficie, al plano, y son estilizadas, geometrizadas, y en ningún caso son elementos que evidentemente uno pueda relacionar con escultura clásica, con escultura de bulto clásica. Fíjense en la propia decoración aquí de los búhos, aludiendo a la sabiduría. Son búhos, pero al mismo tiempo parecen como si fuesen volutas, digamos, o sea, se asemeja mucho o no se puede discernir hasta dónde es un elemento natural, digamos, y hasta dónde es un elemento geométrico más de la fachada. Y otro tanto sucede con estos mascarones que aparecen allí también en cierta parte de la decoración. Fíjense la idea de las letras también incrustadas o puestas sobre la superficie de los muros del edificio como algo muy recurrente en este tipo de arquitectura.
Hoffmann, otro autor también muy relevante de la secesión, aquí en el Palacio Stocklet, si ustedes miran un poco la planta, se van a dar cuenta que esa planta no tiene nada de académica o de clásica, es una planta totalmente asimétrica que incluso avisora ya algunas experiencias del movimiento moderno que van a venir posteriormente. O sea, uno no puede dejar de hacer algún tipo de relación con alguna planta wrightiana, por ejemplo, que de hecho tiene también ciertas influencias de la secesión y del Art Deco, ¿no? En el Palacio Stocklet también mucha importancia al material con el que se va a realizar el edificio. En este caso, una suerte de aplacados de mármol que ustedes pueden ver allí por el paso del tiempo como las placas se dejan ver, ¿no es cierto? Cada una de las partes. Ese aplacado está sostenido en sus ángulos por unas juntas metálicas que unen cada uno de los paños. Es decir, aquí la idea de paño, también muy propia de Semper, como habíamos dicho hoy con Wagner, está presente, es decir, no hay una estructura que se evidencie como estructura portante, sino es el propio paño el que se evidencia como portante. Y en todo caso, la juntura, que serían estas juntas que están uniendo los paños, es lo que se evidencia como con otro color, con otro material, y está dejando en claro que lo importante es el paño, ¿no? Como si estuviésemos hablando de un edificio volumétrico donde en las juntas de los paños estoy poniendo algún elemento para que cada paño adquiera relevancia. Bueno, esto es un poco la resolución junto con el vidrio por supuesto, de las aberturas, sobre todo en la parte superior donde el aventanamiento se hace más importante, es la resultante de esta visión particular de Hoffmann de la secesión vienesa. También vamos a ver ahora el Jugendstil en Alemania como una de las últimas expresiones, digamos, de esta arquitectura más bien cercana a lo abstracto. En el Jugendstil se enfatiza especialmente el muro muy al estilo de Semper, o sea, muy influenciado por la secesión, donde el muro es el protagonista y se evidencia su carácter portante cuando se hace cualquier tipo de decoración que nada tiene que ver con ninguna estructura aparente. Como vemos acá, cualquiera de los casos que estamos mirando, sobre todo la imagen superior derecha, digamos, donde vemos una figura más bien onírica o que no tiene ningún tipo de relación figurativa, pero sobre todo no tiene ningún tipo de relación con una posible estructura que se le estuviese poniendo por delante. Y después algunos otros edificios donde el recurso sigue siendo el muro. Fíjense ustedes que en muchos casos todavía no se separan y eso también según el autor del que estemos hablando, no se separan de la arquitectura académica, de la arquitectura clásica. En el caso de la izquierda, por ejemplo, seguimos viendo un basamento importante, pero sin embargo en la parte superior vemos que sí se reemplazan algunas pilastras por elementos geométricos que, si bien tienen que ver con la vegetación, son absolutamente abstractizados, ¿no? Lo mismo sucede en esta especie de frontis, que ya nada tiene que ver con un frontis al estilo clásico en la imagen inferior derecha, pero que sí es la idea de un elemento que da jerarquía a un centro, donde se enfatiza el plano y donde la decoración es absolutamente geométrica y superpuesta. Otros ejemplos de distintos autores del Jugendstil, siempre el plano enfatizado con decoraciones que son estilizadas, geometrizadas, y en el último caso, este que vemos hacia la derecha en la parte inferior, fíjense con un plano absolutamente desnudo en la parte superior, excepto en la zona de la entrada, ¿no es cierto? Que la entrada sí tiene algún tipo de decoración abstracta en esa suerte de bóveda de acceso. Pero todo lo que es el muro de atrás, sobre todo en la parte superior, es absolutamente desnudo, despojado de decoración, donde la única decoración que tenemos es esos ventanales que ya empiezan a tener
cierta idea de horizontalidad y de ventanal más corrido, digamos, dentro y con cierta expresión dentro de la fachada. Bien, aquí está la decoración a la que ustedes pueden recurrir. Nosotros en general siempre nos manejamos con algunos autores como de Fusco, por ejemplo, que nos parece importante para ver esta cuestión, sobre todo de las diferencias en las vertientes, que de Fusco lo trata bastante bien. Y bueno, después también pueden recurrir a algunos libros de la colección Clarín, como la del Patrimonio Mundial, por ejemplo, que también tiene bastante desarrollado. Un libro que yo recomiendo particularmente, no sé, ahora en este momento la verdad va a ser difícil de conseguir probablemente, pero hay algo en internet, es el de Boehringer, Abstracción y Naturaleza, porque allí está un poco desarrollado teóricamente cuáles son los principios de esta idea de Boehringer de asociar determinadas formas a determinada cultura, ¿no? Que de algún modo es una impronta que va a dirigir, digamos, toda la producción del Art Nouveau en Europa.